Bueno, estamos ya en compañía de los congresistas Javier Velázquez Quesquén, de Concertación Parlamentaria, y Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de Acción Popular Frente Amplio, a quien por supuesto les agradecemos su grata presencia esta noche para analizar varias cosas, empezando con este cambio, ¿no es cierto?, en el timón del MEF. Ayer el cambio fue sorpresivo, en realidad se hablaba de la salida del señor Castilla, pero siempre pensábamos que más bien iba a ser una salida absolutamente conversada, programada, pero todo indicaría que digamos, a esa ya declarada vocación del señor Castilla por retirarse, parecería que habrían confluido otros factores de carácter político, como el tema independientes, como el tema Mayorga, como el tema de diversos cuestionamientos a la gestión propiamente del MEF y, por supuesto, el tema de la desaceleración económica. Pero quería pedirle su opinión sobre la circunstancia de esta salida, si tiene algún tipo de justificación política en lo inmediato o más bien tiene otro tipo de lógica. No, yo creo que ha sido una salida imprevista, es evidente. Se veía que había ministros que no estaban aquí, se veía que han convocado a última hora, convocaron en la tarde del domingo, a partir de las 5 o 6. El mismo ministro de Castilla se le veía apenado, sorprendido, tenía una cara un poco desorientado, ¿no? Como nunca lo he visto antes. Y yo creo que ha salido un poco por las circunstancias. Probablemente él tuviera que haber salido en un momento. Yo creo que él no había pensado quedarse 5 años. Bueno, él quería salir ya hace casi un año atrás. Sí, pero se reafirmó. Fueron postergando la salida. Además hay un sitio en Washington, tengo entendido que estaba listo para él. Ese es cierto. Pero el momento no lo ha escogido él, a mi modo de ver, de acuerdo a lo que yo he visto, sino que... O sea, no es verdad lo que dice Ana Jara, que es por razones personales. No, porque había varias personas que no han estado ahí, que las han llamado a última hora. Ella misma no sabía, se ha enterado horas antes. O sea, Ana Jara no sabía de esto al último momento. Aparentemente no lo sabía. Ahora bien, y el ministro Mayorga, que hasta el viernes ha estado allí, ha podido quedarse sábado y domingo sabiendo que iba a haber un cambio. Sin embargo, parece que se fue con la familia fuera de Lima. ¿Sí? Entonces, todo eso es muy raro, ¿no? Y había la ministra de Mujeres también en España, etc. Yo creo que él firma su defunción cuando se aprueba en el Congreso, con la abstención de la bancada oficialista, la derogatoria de la ley de los independientes que aportan las AFPs. Yo creo que ahí fue fatal, porque él fue el gran impulsor de esto. Él fue el que se movió, el que hizo gestiones, el que hizo posible que la Comisión Permanente lo vea, que no lo vean algunas comisiones, que se apruebe rápidamente por 1 o 2 votos, en fin. Y él además declaró que se iba a aprobar y iba a entrar en vigencia sí o sí. Frases de él no son frases mías. Entonces yo creo que con todo eso, luego el gobierno da un poco marcha atrás, se pone de costado, la bancada oficialista no lo apoya y el gobierno deroga la norma, pues no le queda otra cosa que marcharse. Esa era la explicación. ¿Congresista Velázquez Quesquén? La mía, por lo menos. Ok, perfecto. Se caía de Maduro este reemplazo. No ha pasado nada. Yo creo que el lado positivo de este relevo es que el nuevo ministro, al que día de paso hoy día le hemos pedido oficialmente una reunión para ir con nuestros exministros a ratificar una propuesta que alcanzamos el 4 de septiembre. Ojalá que el ministro... queremos, en este tema de la reactivación de la economía, creo que es un tema país y donde no puede haber de ninguna manera un sesgo de carácter político partidario. Pero creo que este relevo era necesario y hay un contexto ya más profundo estructuralmente, la caída del crecimiento de la economía, las expectativas cada vez a la baja, de 5, 4,5, 4, y ahora ya se está sincerando, no llegamos a 4, y si esto es así, el próximo año comenzamos a ver ya desempleo. Y eso no de ninguna manera puede tener una justificación de factores exógenos. Eso se debe básicamente... Bueno, el gobierno lo ha empezado a admitir progresiva y lentamente, ¿no? O sea, ya el discurso de precios internacionales ha dejado de ser... Además, el oro y la plata tienen el mismo precio de hace 10 años. ¿Pero qué va a plantear el APRA? ¿Qué va a plantear puntualmente el APRA para...? Yo creo que en este tema de reactivar la economía mucho tiene que ver con confianza. Con confianza. Si nosotros bajamos la crispación política para dar paso al impulso, al crecimiento de la economía, a mensajes muy claros a los inversores para que vuelvan a tener
la misma velocidad de inversión que han tenido en los últimos 10 años y recuperamos niveles de crecimiento, yo creo que el tema político lo podemos dilucidar en 2016. Pero en este momento necesitamos parar esta tendencia del enfriamiento de la economía, y para eso creo que tiene que haber una respuesta política de todos. Pero tendría que haber cierto consenso político en las bancadas, un buen liderazgo de parte de la señora Jara para lograr ese clima favorable a la reactivación. O sea, pero lo que estamos viendo en los últimos meses es todo lo contrario. La crispación ha aumentado, ciertamente en buena medida por las acciones u omisiones del gobierno, pero la crispación ha aumentado. Y ahí sí hay una preocupación. ¿Qué se puede lograr a nivel de consenso con esta... Bueno, Ana Jara tiene, creo, la mejor buena voluntad, por lo que podemos ver, y tiene una serie de elementos a la mano que puede usar para poder buscar este acercamiento, esta apertura, ¿no? Lamentablemente, en la piedra de en la planta de su zapato tiene una piedra que se llama Mayorga, que tiene que eliminarla. Es una piedra que tiene que eliminarla para poder avanzar ella mucho más rápido. Pues el presidente lo ha ratificado, ¿eh? 2 veces lo ha ratificado públicamente. Pero si Ana Jara no aprovecha que ella es primer ministro, que ella ha sido llamada en un momento difícil y complicado para el país, para el gabinete, que ella está de alguna manera salvándole la cara a los errores que se pueden haber cometido algunos ministros en los últimos meses, que ella ha entrado a un gabinete que no era suyo, que ahora recién está saliendo de una persona, que puede salir de otras más, que ella puede sugerir gente, porque no lo ha hecho antes, porque se ha montado encima de un carro que ya estaba caminando, pues si ella logra hacer todo eso, pues podrá tener éxito. Y abre el abanico a los diferentes sectores del país, y entre ellos a la oposición, para poder gobernar. Finalmente, los gobiernos democráticos gobiernan también con la participación directa o indirecta de otros sectores del Estado. Yo tengo la impresión, con esta Velázquez, que el margen de acción de Ana Jara es limitado, ¿no? O sea, por ejemplo, si fuera cierto lo que dice el congresista García Belaúnde, que sería ideal, no solamente en el caso Mayorga, en otros temas, ya le hubieran dejado. Claro, pero digamos, lo cierto es que el presidente de ese hecho, Mayorga no se va de ninguna manera. Yo quiero precisar el tema nuestro. El tema no es un diálogo con el gobierno. El gobierno tiene oídos, pero no escucha. Menos a la oposición responsable. No va o sea, usted le va a pedir una conversación al nuevo ministro de Economía. No confiamos en Ana Jara. Ana Jara las justas, gracias a Víctor Andrés, que es primera ministra. O sea, está con oxígeno artificial. O sea, no tiene opinión. O sea, ustedes propia. van a ir al poder real del Perú, que es el Ministerio de Economía y Palacio de Gobierno. Te digo una cosa. Nosotros hemos gobernado el país y sabemos de la complejidad de manejar el país. Hay el peligro de que si esta desaceleración continúa, hay el peligro que el próximo año, ¿sabes quiénes van a ser afectados? Los jóvenes de 18 a 30 años de edad. Esa gente va a ser expulsada a la calle, las fábricas, de los centros comerciales. Entonces tenemos que parar eso. Y en eso, en el tema económico, tenemos que hacer una afirmación de Estado. Entonces no buscamos un diálogo con el gobierno, con la señora Jara. Va a ser un diálogo de sordos. Aquí lo que buscamos es decirle, oiga, 2 veces le hemos entregado a ustedes un conjunto de propuestas hechas por nuestros exministros técnicos para, modestamente, las pueden recoger y reactivar la economía. Yo les he leído muy atentamente, pero la pregunta es, ¿por qué no ser más, digamos, amplios en ese llamamiento? O sea, yo imagino que el congresista García Belaúnde, los señores del Fujimorismo, el PPC, también tienen la misma preocupación de que esto se reactive de manera inmediata. Claro, de repente los zapitas son más moscas y lo hacen de manera más oportuna, yo lo entiendo. Pero en realidad, como dice el congresista Velázquez, que efectivamente es un tema de país. Y aquí de por medio está la posibilidad de que haya gente que entre en desempleo y que la cosa empeore. No sé qué piensa usted. No, Javier Velázquez ha sido primer ministro de un gobierno con un partido más estructurado que el actual gobierno, es evidente. Ha sido presidente del Congreso también, con una mayoría que no era mucho más que la de ahora tampoco, ¿no? Más o menos parecida. Y él, desde los cargos que estuvo de liderazgo, abrió un poco o procuró abrir un poco la cancha y buscó la participación del resto. Perfecto, eso mismo que él ha hecho y que nosotros hemos hecho cuando hemos sido gobierno hace muchos años atrás, por supuesto, es lo que creo que debe hacer ella. No es que vaya a copiarse ni adaptar programas que no sean de ella, pero sí puede asimilar perfectamente bien. Pero si no la dejan, pues, congresista. Bueno, entonces fracasará. Fracasará y el fracaso de ella ya será un fracaso rotundo del gobierno. Yo creo que ella debería ser, a mi modo de ver, si yo estuviese en el otro lado del mostrador, en el gobierno,
procuraría que ella sea la última primer ministro de este gobierno, porque los cambios de gabinetes le hacen daño, le quitan gobernabilidad, le quitan credibilidad, le quita confianza, que acaba de decir Javier, que es importante. O sea, en realidad yo había pensado, y fíjense, es lo que escribo para mañana en mi columna en Correo, yo había pensado, oye, señora Jara, pidiéndole, a usted le quedan 22 meses de gobierno, no lo desperdicie. Exactamente. Plantee un diálogo para reactivar la economía mínimamente, plantee un diálogo para avanzar en materia de seguridad ciudadana, y si eso significa controlarlo un poquito al ministro Urresti para que no se dispare con las cifras, pues hay que hacerlo. Si significa avanzar un poquito en materia de cambiar el tema de la centralización, hagámoslo. Mira, nosotros no o sea, pedimos, hay un nosotros plan no mínimo, pedimos lo mucho. podemos- o sea, porque aquí termino. El problema es que mucha gente sabe lo que está planteando. Que es que cruzaron los brazos hasta el 2016. Claro, no y pedimos, ese es el problema, nosotros- eso no puede pasar. Mira, el tema de como los país. aportes obligatorios, que lo ha promovido Víctor Andrés, nosotros lo hemos apoyado y ha tenido un respaldo contundente. Haría mal el gobierno si no escucha a quienes no estamos planteando desmontar el sistema de régimen privado de pensiones, sino lo que pensamos es hacerle ajustes después de 20 años para que se legitime socialmente. O sea, si sigue este modelo así abusivo, lo que va a pasar en el futuro es que mañana vendrá una corriente decisionista y se tirará abajo el sistema privado de pensiones. Eso no queremos. Entonces, queremos que en el tema económico, ahí se tiene que generar una confianza que solamente la pueden dar los agentes políticos para que se pueda reactivar la economía. La pregunta, ¿existen condiciones para que eso se dé políticamente con esta Velázquez Equén? Yo lo que noto, disculpe mi pesimismo, es que no lo veo. Lo que veo es que hay un tira y afloje, Sí, pues, pero por lo menos- una pérdida de tiempo lamentable. Por lo menos que quede en ellos, pero yo creo que es responsabilidad de quienes hemos tenido la tarea compleja de manejar los destinos del país, de advertir que lo que ha sucedido en 20 años no es fruto, resultado de los políticos, es el esfuerzo de todos los Así peruanos. es, así es. Lo que hemos sido nosotros, los gobernantes, solamente facilitadores de ese gran esfuerzo que han hecho los peruanos de llevar al país a la situación que está. Y sería pésimo que un señor, por autista como el señor Humala, no mire las cosas y que nos pretenda, ¿qué nos quiere dejar? Desaliento, quiere dejarnos una economía que crezca al 1%, con desempleo, que vuelva a recrudecer los niveles de pobreza. Y hay desnutrición crónica infantil en el campo, que no la había. Entonces, creo que algo podemos hacer, y nosotros no le hemos pedido una reunión al ministro de Economía para ir con los militantes del partido. Vamos a ir con nivel de técnicos independientes. técnicos, no de políticos. Claro, algo podemos hacer, o para algo pueden servir las organizaciones políticas democráticas en este tema básicamente económico que es la que nos une a la mayoría de los peruanos. ¿Será que esto del poder compartido, según la percepción de los empresarios, según la última encuesta de poder entre el presidente y la primera dama, pues no es muy positivo que digamos? Y lo ¿no? quiero felicitar a Víctor Andrés. Que Está, pues, está- que es ustedes están en el ranking. Él es un parlamentario del poder de los empresarios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, el que sale en la revista Poder como uno de los más poderosos al lado de Mauricio Mulder, parece que ha resentido un poco. No, Yo le pido culpa del nombre de Yo todo. prefiero la de ayer, que es la del pueblo. La de la Dato. del pueblo, no, la del pueblo. Bueno, que fue Eche Lambayeque. Y además es un frustrado candidato a la presidencia regional de Lambayeque, Así es. Javier Velázquez Equén. Yo Pero bueno. creo lo siguiente, retomando el tema, no le quedan 22 meses al gobierno, no exacto. le quedan 22 Le quedan meses. menos. Le quedan 14. Es la verdad. 14. 22 para entregar el poder. Así es. Hay que sumarle 6 meses de campaña. Son 14 meses que tienen que hacer al plantear algún tipo de ajustes y reformas. Por ejemplo, lo que Javier decía me parece muy interesante. ¿Qué va a hacer en el tema de una ley ya aprobada y que ellos no se atreven a promulgarla? Una ley, la ley de los independientes al aportes a las AFPs. Bueno, pues ahí es una clara demostración de lo que pueden hacer. Y finalmente, hay ciertos ajustes que hacer en el gabinete. El señor Mayorga ya no puede sostenerse más dentro del gabinete porque contamina el gabinete. Ellos tienen que hacer unos ajustes. El ministro de Vivienda ha cometido el error de mandar un proyecto de ley copiando un informe de un asesor interesado en un tema. Es como si mañana yo mandase un proyecto para favorecer un negocio mío y ese proyecto o ese informe lo usan como proyecto de ley. Así es. Y proponen eso al Congreso. Eso es una ofensa. Delito. Y es ofensa, es delito, cualquier tipo de calificación pueda tener. Eso se ha hecho. Y el ministro de Vivienda hasta ahora no ha dicho nada porque es un tema de Serpar, es de su sector. Y así otras cosas más. Entonces yo creo que mientras el gobierno no haga los ajustes del caso... Significa limpiar la cancha, dice usted. Pero por supuesto que sí. Y viéndolo bien, este gobierno tiene una oposición bastante educada, bastante constructiva, bastante descafeinada,
mucho más oposición había en otros gobiernos y en otros tiempos pasados. Entonces, no deberían quejarse de la oposición, sino darse cuenta de que la oposición está haciendo un papel muy decoroso para poder lograr que el país vuelva a recuperar el 7% de crecimiento que tenía antes y ahora tiene 3.3, según parece. Ahora, si Humala ratifica a Mayorga, que no nos sorprenda que Humala observe la norma, la iniciativa del Congreso que elimina el aporte de los independientes. Pero a en las el AFP, Congreso ¿no? yo creo que hay un consenso mayoritario. Si el gobierno no lo hace, o sea, si el gobierno no saca de los bolsillos de los independientes la mano de estas AFP, el Parlamento lo va a hacer. Vence el 23 de así septiembre, es. ¿no? Así es. Y yo creo que no lo va a hacer, pero nosotros sí vamos creo que a sumar los 67 votos que necesitan y lo insistimos, pues, y lo promulgamos, ¿no? ¿Y hay votos suficientes para censurar a Mayorga? ¿Existen los 60? Porque le voy a decir una cosa. Eso sí. El viernes, el viernes era lamentable lo que veíamos, ¿ah? O sea, más allá de que estemos a favor o en contra de lo de Mayorga, no puede ser que al señor se le haya llevado. Eran 3 pliegos. Y hay que reconocer, educadamente respondiendo pregunta por pregunta, la gente bostezando, vacío. Realmente, o sea, eso es una falta de respeto a la población. Pero además te digo una cosa, como autocrítica, la interpelación es una herramienta constitucional de minorías. O sea, los que promovimos la interpelación tenemos que tener el compromiso moral de estar ahí, pues. ¿Qué pasó? Por eso, pues. Era Entonces, viernes. Puede el gobierno... Mira, cuando uno está en el gobierno... Estaban en mistura. Juega el tema en el Parlamento. Citaron a las 3 de la tarde, el ministro habló 5 horas. Pero ¿sabes qué? La oposición responsable tiene que estar ahí desde el inicio de la interpelación hasta el último minuto. ¿Qué pasó? Entonces, se le hace el juego al gobierno y aparecemos como irresponsables. ¿Eso es por dejadez o tiene un cálculo político premeditado el no asistir a la interpelación congresista? Yo creo que no hay los votos para la censura. No hay los votos. Yo lo digo categóricamente. ¿No existen los suficientes votos congresistas? No. Ya lo percibí yo ya. Bueno, O sea, Mayorga se queda. yo tengo la esperanza de que puedan conseguirse. En fin, falta todavía unos días, ¿no? No, más, pasa como 15 días. Así Falta, ¿no? Yo creo que se puede conseguir porque la presentación ha sido, yo no tampoco, asumo igual que Javier, creo que ha habido un descuido nuestro. Nosotros hemos estado presentes, así que no es nuestra responsabilidad, pero sí, deben de contarle, ¿no? A la gente que no ha ido, pero es una vergüenza. hay gente, claro, lo que pasa es que el día viernes o una semana antes de representación la gente está ya viajando a sus provincias, es cierto, han debido cambiar los pasajes, etcétera. Es cierto, pero además es cierto que la presentación de Mayorga ha sido penosa, ha sido una perorata lentísima, aburridísima, repitiendo siempre lo mismo. No, yo no tengo que ver nada, yo no sé nada, y yo me había obligado a firmar un decreto y tuve que hacerlo. El culpable de todo es el presidente de Perú, Petro, que está atrás mío y que yo lo nombro o lo ratifico. No, pues, o sea, ha querido cambiar el derecho constitucional y ha querido convertirse en ministro, en vez de ministro, en secretario o subsecretario, ni siquiera secretario. O sea, eso me parece penoso, que no quiere asumir su propia responsabilidad. Y reconociendo, sin decirlo, que hay una responsabilidad total del gobierno, diciendo que él refrenda ¿a quién? ¿Al presidente Petro Perú? No, él refrenda al presidente de la República, para que el presidente de la República no asuma responsabilidades que él tiene que asumir. Ese es el refrendo. El argumento según el cual la decisión se había tomado antes de que él asumiera el cargo Eso también es falso. Eso también es falso. Porque hay directorios del 20 de marzo que son clarísimos. Pero además los que hemos sido ministros de Estado sabemos pues, que tú vienes al día siguiente, el primer acto administrativo que vas a refrendar es uno que está vinculado a la empresa que has asesorado. No te pases, pues. Me voy de viaje o por lo menos uno se un inhibe. consejo de ministros, digo, ¿sabes qué? Me inhibo. Hace que el viceministro firme, no tú. Por supuesto, pues. Eso. No nos puede Además, a los 4 días que juramentó, la OEFA anuló una multa ya colocada a interiores de su propia empresa de $1.800.000. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¿Qué hacemos con el congresista don José León? Está que se le complica el asunto, ¿no? Porque además de la denuncia del narco Torres, con el que él considera que era solamente su inquilino, ahora salió este video que aparece con los señores Sánchez Paredes en una reunión social. ¿Qué hacemos con el señor León? Porque la tiene complicada, ¿no? Bueno, son coincidencias fatales, ¿no? Sí. Son coincidencias fatales. A mí me da mucha pena. Yo no creo que tenga que ver mucho con el narcotráfico, porque además ya se hubiese sabido hace mucho tiempo atrás. Pero evidentemente son amistades peligrosas pues, que le hacen daño, ¿no?
¿No hay ningún elemento que deba significar algún tipo de investigación, congresista? Bueno, yo hasta ahora lo que veo, como lo dice Víctor Andrés, y esto no es un falso sentido de cuerpo, porque si lo hubiera, como hay, por ejemplo, en el caso de otros congresistas que tienen constructoras que están vinculadas con el Ministerio de Vivienda, a través del Fondo de Vivienda para obras, ahí hay una conexión. Aquí ha habido esta desatención de él con relación al alquiler de este inmueble. Es un tema que se está viendo en ética y que lo está viendo el Ministerio Público. Yo creo que los adversarios políticos no debemos opinar. Hay que dejar que el Ministerio Público haga su trabajo, que la Comisión de Ética lo haga también y no adelantar un juicio de valor. Porque ¿Y en el caso de Ramírez? Vincular a una persona al narcotráfico es bien grave. Bien, y en el caso de Ramírez con el tema yo creo de lavado de activos. Ahí ha habido una precipitación de la procuradora. ¿De Julia Príncipe? Yo la verdad tengo el mayor de los respetos por la procuradora, pero creo que aquí está la mano del gobierno. ¿Ah, sí? Porque si piden que a este chico Joaquín Ramírez, que es el secretario general del partido de oposición, que tiene más congresistas en el Parlamento, que lo investiguen por lavado de activos, y los que están participando en política, los señores que están en Trujillo y que sabemos que usan las camionetas de las universidades, no pasa nada. O sea, para sus amigos, mis amigos todo, y mis enemigos la ley. No me parece de verdad inoportuna la decisión. Ahora le escuché a la procuradora decir que ella lo único que ha dicho es que le investiguen sus extraños movimientos bancarios e inmobiliarios. O sea que una funcionaria del gobierno, porque ella no es juez ni es fiscal, sino es funcionaria del gobierno, ahora maneja los estados de cuenta de los parlamentarios. Bueno, ojalá que la presidenta del Congreso también pueda ver ese tema, porque el fuero parlamentario tiene algunos elementos y también el debido proceso, ¿no? Pero la verdad que yo creo que aquí ha patinado la... ¿Empieza lo mismo usted con ese? Yo le tengo a Julia Príncipe la mayor de las consideraciones. Es una mujer muy valiente y hemos visto el domingo, casualmente en Cuarto Poder, hemos visto cómo había un file de ella, mío también, de esta mafia de Orellana que nos ha perseguido tantos años, ¿no? No conozco el caso, pero yo creo mucho en ella. Ahora, también es cierto que atacar o denunciar a cualquiera por lavado de activos es muy fácil en este país. A mí me han acusado la mafia orellana 10 procesos acusando a mis hijos, a mis sobrinos, a mis nietos recién nacidos, en fin, de todo. O sea, hay que buscar una manera de regular la ley porque cualquier persona te puede denunciar sin motivo alguno y sin mayores características, te puede denunciar y por a propósito de eso... Y los fiscales proceden. Eso es lo peor. Y aquí termino, por favor, una respuesta de 10 segundos. Alejandro Toledo ha anunciado que empieza la campaña de Perú Posible del 2016, hablando de lavado de activos. ¿Debe iniciar campaña el señor Toledo mientras no se esclarezca el tema de coteo? No hay impedimento, ¿no? ¿Pero usted qué le parece? ¿Políticamente le parece correcto eso? Pero no hay impedimento mientras no se demuestre que él tiene algún tipo de culpabilidad, no se le puede negar una actividad política que la tiene hace 20 años. O sea, que siga nomás, adelante. Sí. Claro, yo creo que el mejor juez es el pueblo. Y ahora que se someta a las urnas, yo creo que el mejor juez es el pueblo. Perfecto. Señores congresistas, muchas gracias. Un gusto conversar con ustedes. Veremos, ojalá que esta nueva presencia, este nuevo liderazgo en el MEF realmente sea un motivo de esperanza para los peruanos en pos de una reactivación dejada de lado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario. Nos vamos a una pausa y regresamos con mucha más información. No se vayan.